solo Cristo. Amados, la salvación siempre ha sido un tema de interés para la mayoría de las personas. Los pensamientos son divididos es cuando se trata del medio de la salvación. La pregunta común para todos es: ¿quién es el Salvador? Para las grandes religiones del mundo puede ser Mahoma, el Buda, Confucio o otros. Para los tiempos del rabino Gamaliel, habían otros rabinos muy respetados de su época, tales como Teudás y Judas el Galileo, que pretendían ser alguien y así atraían muchas personas hacia ellos. Para este mismo tiempo, los discípulos de Jesús fueron interrogados porque predicaban a un rabino llamado Jesús, y en el momento de hacer milagros se les decía: ¿con qué autoridad hacen ustedes estas cosas o en qué nombre? Y ellos responden de la siguiente manera: nosotros predicamos y hacemos estos milagros en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ellos añaden: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Eso está en Hechos capítulo 4, versículo 12. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Esta es una letra popular del himno 328 de nuestro himnario. Sin embargo, la letra de este himno está intrínsecamente relacionada no solamente con el texto bíblico, sino con la historia de la Reforma protestante. Es importante también mencionar que para este tiempo pasaron aspectos importantes en la religión, y es aquí donde sale este principio relevante de la solo escritura. Este tema hace parte de las 5 frases que están aquí contenidas, y este principio lo que afirma es que el sacrificio de Cristo en la cruz, es decir, su muerte y su resurrección, no solo son necesarias para la salvación, sino que también son el vehículo luego de ella para la salvación, santificación progresiva del cristiano aquí. Su obra es suficiente, no hay necesidad de otra ayuda de María, del Papa, de los santos. Solo Cristo, solo Él. En la antigüedad existía un tabernáculo y luego el templo de Jerusalén. En este lugar no habían asientos, puesto que los sacerdotes debían estar en pie, siendo que estaban continuamente ofreciendo sacrificios a favor del pueblo. Sin embargo, la Escritura, cuando se refiere a Cristo como el gran sumo sacerdote, dice que después de llevar la purificación, el Hijo de Dios se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y en Hebreos capítulo 10, versículo 12, dice: pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Los que ofrecían los sacrificios anteriores debían estar de pie porque era un sacrificio constante, pero cuando se trató del sacrificio de Cristo, Cristo lo oficia y se sienta porque la obra ha sido terminada. Por eso solo Cristo es el resultado final de la obra de salvación. La obra de Cristo en la cruz ha sido completada y terminada, y es totalmente suficiente, sin la necesidad de acumulación de obras humanas o méritos que alguno pudiera pretender contribuir o añadir a esta obra sacerdotal que ha sido culminada. La Escritura es muy clara en Gálatas capítulo 2, versículo 16.
sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. El sacrificio de Cristo fue único, capaz, suficiente para suplir todas las demandas de la justicia de Dios. Es decir, que la obra de Cristo es totalmente suficiente, y esto contrasta nuestra insuficiencia para salvarnos a sí mismo. Pablo nos recuerda esto en 2 de Corintios 3:5, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna puede proceder de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Todo lo que ahora tenemos y lo que somos es gracias a Él. De manera que es por causa de la gracia de Dios en Cristo que somos salvos, y nuestra suficiencia solamente proviene de Dios en la obra consumada de Cristo. Martín Lutero afirmó diciendo: debo escuchar el Evangelio cada día. Este no me dice lo que debo hacer, este me dice lo que el Hijo de Dios hizo para salvarme a mí. Así que no es lo que yo puedo contribuir para mi salvación, es solamente lo que Cristo ha logrado por mí en el pasado. Pensar en estas cosas es recordar también las palabras del pastor Scott. Y él nos recuerda que el corazón del Evangelio no se trata de nosotros. El corazón del Evangelio es Cristo por nosotros. Esta fue la esencia del mensaje del apóstol Pablo, que Cristo vino por nosotros para hacer lo que nosotros no podíamos hacer por Él. Él logró y vivió la vida que nosotros no podíamos vivir. Murió la muerte que nosotros sí debíamos morir. Esto es gracia. Cristo obedeció, fue crucificado, fue sepultado, ascendió al cielo y está regresando por nosotros. Pero a diferencia de este mensaje, la iglesia medieval había convertido el Evangelio en un mensaje sobre la base de Cristo por nosotros, pero también todo lo que nosotros podemos hacer para completar esa obra. De allí que muchos cristianos hoy día pueden escuchar palabras como estas: aquí estoy luchando por mi salvación, aquí estoy ganando mi salvación, o tal vez dejaría de hacer esto o aquello para no perder mi salvación. Amados, estaríamos hablando de una salvación por obras. Si la salvación se puede perder, significa que es por obras, y si es por obra, en vano murió Cristo. Por eso es importante que podamos recordar ahora la buena noticia. Y la buena noticia es que no tenemos ninguna parte en esto. Esta no es nuestra historia. Nosotros solamente somos receptores, somos mendigos que extendemos nuestra mano para recibir. No contribuimos aquí. El pastor Spurgeon dijo: mi única esperanza para ir al cielo está en la obra de la expiación, completa y hecha en la cruz del Calvario por los impíos. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18 nos recuerda: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Isaías también proclama desde la antigüedad, en el capítulo 53 versículo 5: pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus heridas nosotros fuimos sanados. Amados, Cristo fue traspasado, Cristo fue maltratado por nuestras desobediencias,
y Él llevó en sus espaldas el castigo que merecías llevar tú, y su obra satisfizo plenamente el justo juicio de Dios. Ahora nosotros podemos obtener la plena paz entre Dios y los hombres solamente por Él. Me gusta esta frase de Martín Lutero, que él dice: me miré a mí mismo y me vi imposible salvarme, pero miré a Cristo y me vi imposible perderme. Amados, este es el Evangelio que vamos a recordar una y otra vez hasta que Él venga por nosotros. Debemos de perpetuar este mensaje cada día y recordar que no se trata de nosotros, se trata de Cristo y solo de Él. En este sentido, las palabras del himno mencionado eran acertadas. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Pero también quiero seguir con esta conferencia diciéndoles: la doctrina de solo Cristo brilló en la historia. Dios, en su misericordia, de manera providencial, usó a Martín Lutero, quien fue el que inició este movimiento que trajo al mundo occidental un despertar teológico y espiritual, que por siglos había estado oscurecido, escondido por el clérigo de su entonces. Pero también quiero decirles que ni Lutero, ni Calvino, ni Zwinglio, ni Foss, ni Knox, entre todos los reformadores, estaban inventando estas preciosas verdades teológicas, sino que más bien estaban regresando a cada una de ellas, como también lo podemos estar haciendo cada uno de nosotros cuando desconocíamos la suficiencia de cada una de ellas. Solus Christus no es simplemente una doctrina reformada, es la verdadera doctrina cristiana, es el corazón mismo del Evangelio. Y es aquí donde se habla de la preeminencia del Rey Jesús, y Pablo lo dijo así: porque en Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y todas las cosas en Él subsisten, permanecen hasta nuestros días, solo porque Cristo no solo creó, sino que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Y Pablo asegura que la voluntad de Dios el Padre es reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ese es el propósito final de todo. Efesios 1, capítulo 10. Y es por eso que la teología de Pablo estaba completamente centrada en Cristo. Y él dice, hablando acerca de cómo Él nos hace parte de esta familia de Dios, afirma: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque ahora todos somos uno en Cristo Jesús. Él es el pilar fundamental de nuestra fe. El reinado de Jesús entonces produce una disyuntiva en la vida de toda persona: someterse a Él o rechazarlo. Es solo a través de Jesús que podemos llegar al Padre. Y si tú hoy rehusas reconocerlo como el Señor y el Salvador de tu vida, ya no hay nada más que quede para ti. Solo en Él tenemos resurrección y vida eterna. Cuando su reino sea consumado, en la nueva Jerusalén seremos para siempre junto a Él. Y gracias damos a Él por su obra salvadora. Así que cualquier persona que rehúsa a Jesús está rechazando la vida y está abrazando la muerte. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador
entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y podemos seguir afirmando que solo Él es nuestro Rey, que solo Él es nuestro juez, que solo Él es nuestro profeta. Cuando llegó a la tierra, llegó la personificación de todos los elementos sublimes del cielo que hacen que el reino de Dios ahora esté aquí en la tierra. Jesús es el verdadero Israel. Jesús es el verdadero y superior siervo de Dios. Es el verdadero y superior templo. Jesús es el verdadero y superior sacerdote. Jesús es el verdadero y superior sacrificio. Jesús es el cumplimiento de la ley y la verdadera sabiduría de Dios. Él no solo puso sobre nuestros hombros la posibilidad de que el hombre pudiese pecar en el huerto del Edén, sino que también puso sobre nosotros su justicia imputada solo por la gracia, solo por su misericordia. Y eso es lo que dice Romanos 5, 18 y 19. Ahora que Jesús sea la centralidad de las Escrituras, apunta a una obra gratificante para nuestra alma sedienta. Jesús es a quien Dios destinó mucho antes del Edén para que destruyera la cabeza de la serpiente. Adán, Noé, Abraham, Moisés, Josué, David, Esdras, Nehemías, entre otros, eran solo sombras de alguien que infinitamente sería superior a cada uno de ellos. Algunos de ellos fueron libertadores, pero no el libertador. Algunos de ellos fueron reyes, pero no el rey. Otros tal vez fueron profetas, pero no el profeta. Ellos fueron ejemplos de la ley de Dios, pero no fueron el cumplimiento de la ley. Muchos de ellos pudieron experimentar los gozos de la salvación, pero Cristo fue entronado al cielo luego de terminar su obra consumada. Se sienta a la diestra del trono de Dios y reina para siempre desde las alturas. Solo Jesús es todas las cosas de las cuales podemos mencionar aquí desde la eternidad hasta la eternidad, y no tenemos ninguna otra necesidad que solamente de Él. Amados, es por todo lo dicho ahora que a Él solo debe ser nuestra sumisión, a Él debe ser nuestra entrega total. Y es por eso que no debemos recordar solo su sufrimiento de tristeza en la cruz. Debemos de recordar que su muerte fue la victoria para el pueblo de Dios. Fue el triunfo más grande para nuestras vidas. Cristo no es el mártir derrotado. Cristo es el Rey vencedor. Por lo tanto, nos sometemos a Jesús porque solo a través de Él y de su Espíritu Santo nuestros ojos están abiertos para ver mucho más allá de lo que físicamente podemos ver. Y no nos centramos en su debilidad, nos centramos en su grandeza y en su poder. Así que solos Cristos es una verdad con implicaciones prácticas para nuestra vida diaria. Solos Cristos es la esperanza que nosotros necesitamos, incluso en los momentos más difíciles de nuestra vida. Que Jesús sea el centro de la Biblia apunta a la profundidad gratificante y sedienta de nuestras almas. Una madre devastada por la pérdida de su bebé, un padre desanimado por la pérdida de su empleo, una esposa lastimada por una infidelidad, un hijo afectado por el divorcio de sus padres. Cada uno de ellos pueden encontrar pleno consuelo solamente en Cristo, solamente
en Él. Él es suficiente para cada una de las esferas de la vida. Jesús dijo: vengan a mí, todos los que estéis cargados, trabajados, y yo los haré descansar. Yo los haré descansar. Él es nuestra máxima esperanza. Él es nuestro pastor y nuestro mejor amigo. Al ver que toda la Biblia nos apunta a este reinado mesiánico, debemos atesorar estas gloriosas verdades, y nuestro dolor debe ser cambiado ahora por nuestro gozo. Debemos de mirar a este precioso Cristo. Ahora, por la fe, estamos unidos solamente a Él, y como Pablo podemos decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo al Hijo de Dios, que se entregó y me amó a mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Por tanto, nuestra identidad está en Él, y somos llamados a darle toda la gloria solamente a Él. Y es por todo esto que tal vez nos podemos seguir preguntando: ¿y de qué trata la Reforma? ¿Y de qué trata esa doctrina de la sola Escritura, de la solo gracia, de la solo fe, de la solo Cristo? Se trata solamente de Jesús. Solamente se trata acerca de Él. Amados, quiero invitarles a que puedan recordar siempre estas preciosas, sublimes palabras. Y si ustedes están aquí sin Cristo, hoy es una mañana para que puedan reconocerlo como el Señor y el Salvador de sus vidas. Coloquen toda su confianza en Él, porque los que miraron a Él no fueron avergonzados, y sus rostros fueron iluminados.